Hola a todos, el día de hoy vamos a tratar el tema 9.5 que habla sobre la elección del tamaño adecuado de una muestra. El grupo está conformado por Patricio Camacho, Dayana Castro y quienes habla Bianca Loor. Hola, yo les voy a hablar sobre la elección del tamaño adecuado de una muestra. Es muy importante saber el tamaño de la muestra y en la práctica es una decisión para que la estimación del parámetro de la población sea buena. Para tomar esa decisión se basa en tres variables. La primera variable es el margen de error. Es una magnitud del error que se tolerará al estimar un parámetro poblacional. La segunda variable es el nivel de confianza deseado. Bien, al trabajar con un intervalo de confianza, lógicamente se trabajará con niveles de confianza relativamente altos, como son el 95 y el 99%. Y por último, la variación o la dispersión de la población que se va a estudiar. Por ejemplo, si la población se encuentra dispersa, se va a necesitar una muestra mucho más grande, pero si la población se encuentra centrada, se va a necesitar una muestra mucho más pequeña. También se puede utilizar un estimador de la desviación estándar de la población y aquí hay algunas sugerencias para determinar dicho estimador. La primera es realizar un estudio piloto. Aquí se aplica una pequeña muestra sobre lo que le pidan y se calcula la desviación estándar. Después se utiliza un estudio comparativo. Este enfoque cuando se encuentra disponible un estimador de la dispersión en otro estudio. Y por último, emplear un enfoque basado en el intervalo. Para aplicar este enfoque se necesita conocer y contar con un cálculo con los valores mínimos y máximos de la población. Siempre hay que saber que debe haber un mínimo y un máximo. Por ejemplo, calcular ciertas edades desde los 3 hasta los 6 años. Se pone un valor mínimo y un valor máximo a calcular. A continuación, mi compañera Dayana Castro. Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tamaño de la muestra para calcular una media poblacional. Para esto nosotros debemos considerar dos puntos que son elementos muy importantes para la metodología de este capítulo que vamos a ver. Para esto nosotros debemos definir muy bien lo que es el tamaño de la muestra. Por eso que nosotros decimos que la muestra normalmente es representado por n y siempre es un número entero positivo. Entonces se dice que no se puede hablar de ningún tamaño exacto de la muestra, ya que puede variar dependiendo de los diferentes marcos de investigación. Sin embargo, si todos los demás es igual, una muestra de tamaño grande brinda mayor precisión en las estimaciones de las diversas propiedades de la población. Ahora, para calcular el tamaño de la muestra en forma previa, se deben especificar dos elementos que dije anteriormente que son importantes, que son el primero, el nivel de confianza con el que se desea realizar la estimación. 2, que es el margen de error máximo tolerable. Ahora, para calcular una media poblacional, se puede expresar la interacción entre estos tres factores y el tamaño de la muestra que se expresa con la fórmula siguiente, que es la que podemos observar ahora. Para saber un poco qué significa cada esos símbolos, les he puesto de este lado que n, como dije anteriormente, que es el tamaño de la muestra, z, que es el valor normal estándar correspondiente al nivel de confianza deseado o que se va a presentar en el ejercicio, O, que es la desviación estándar de la población, y E, por último, que es el error máximo admisible o tolerable. Ahora, esta muestra que vemos aquí es la que es el margen de error que se utiliza para calcular las partes extremas de los intervalos de confianza para estimar una media poblacional. Entonces, ya una vez que tengamos esta fórmula en un ejercicio, lo que vamos a hacer es despejar n en esta ecuación, que se obtiene el siguiente resultado, que es lo que podemos observar ahora. Entonces, a continuación, mi compañero Patricio Camacho le va a explicar un ejercicio. Gracias. Muy bien, el tamaño de la muestra para calcular la proporción de una población.
para determinar el tamaño de la muestra en el caso de una proporción, es necesario especificar estas mismas tres variables. Primero, el margen de error. Segundo, el nivel de confianza deseado. Y tercero, la variación o dispersión de la población a estudiar. En el caso de la distribución binomial, el margen de error es la siguiente fórmula. El error es igual a la z de la normal por la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi dividido para el número de la población. Pero lo que queremos conseguir es el tamaño de la muestra de la proporción de la población. Por ende vamos a despejar la fórmula, la cual quedaría n es igual, que es lo que queremos conseguir, la proporción de la población, pi por 1 menos pi por z dividido para e, que es un número que ya nos van a dar en el ejercicio, todo esto elevado al cuadrado, donde n va a ser el tamaño de la muestra, z va a ser el valor estándar correspondiente al nivel de confianza deseado. Recordamos que esto lo vemos siempre en el cuadro de la normal, que son los números que nos van a dar ya en esa tabla. Pi es la proporción de la población, que en este caso nos va a dar el ejercicio, y E es el máximo error tolerable. Es importante recordar que las elecciones del estadístico Z y el margen de error E son las mismas que para calcular la media poblacional. Sin embargo, en este caso, la desviación estándar de la población de una distribución normal está representada por pi 1 menos pi. Para encontrar el valor de una proporción de la población, podemos hallar un estudio similar o conducir un estudio piloto. Si no se puede encontrar un valor confiable, entonces se debe usar un valor de pi 0,50. Por lo general siempre va a ser lo mismo. Por lo general casi nunca se va a poder encontrar un valor confiable y siempre se va a tratar de usar el 0,50 en pi. ¿Ok? Se calcula la proporción. Tenemos un ejemplo en el cual se calcula la proporción de ciudades que cuentan con recolectores de basura privados. El estudiante desea que el margen de error se encuentre a 0,10 de la proporción de la población. El nivel de confianza deseado es del 90% y no se encuentra disponible ningún estimador de la proporción de la población. Nos piden que cuál va a ser el tamaño de la muestra que se requiere. Pues aquí tenemos la fórmula, la cual ya tenemos despejada, cual es n es igual a pi por 1 menos pi por z dividido a e, todo esto elevado al cuadrado. Primero vamos a sacar los datos del ejercicio, donde tenemos que el error es 0,10. Luego tenemos que la z es, bueno, la z como sabemos se saca en la tabla de la normal. Aquí tenemos que el nivel de confianza va a ser del 90%. Entonces lo que hacemos es transformarlo en decimales, sería 0,90. Ese 0,90 lo vamos a buscar a la tabla de la normal, en la cual buscamos el 0,90 o el número que más se le acerque a ese número. Entonces tenemos el 0,8997 porque el 905 ya se aleja demasiado. Entonces lo que hacemos es sacar el valor de la normal, serían 0,8997, 1,2 y 8 arriba los decimales sería 1,28 el número de z. Luego lo que hacemos es, como vimos anteriormente, el caso que dice que principalmente si no se puede encontrar un valor confiable, entonces se debe usar un valor de pi 0,50. Pues determinamos ese valor porque aquí mismo nos dicen que no se encuentra disponible ningún estimador de la proporción, pues usamos el 0,50. Luego lo que hacemos es comenzar a reemplazar los datos, reemplazamos los datos, luego lo que hacemos es estos números de aquí primero, pues respetando todas las leyes de las matemáticas, seguimos reemplazando datos y luego hacemos la multiplicación ya con todos los datos resueltos y nos va a quedar 40,96. ¿Qué significa este 40,96? Que es la proporción de una población, pues es decir que el estudiante necesita una muestra aleatoria de 41 ciudades. Gracias.